al mandante. Decíamos que por su naturaleza es gratuito en el derecho romano y también en el derecho romano de esa época de la primera globalización del siglo III al primero antes de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo puede ser en realidad un negocio bilateral? Es que se admitía la posibilidad de que el mandatario pueda después exigirle al mandante la reparación de los perjuicios que había sufrido por la ejecución del mandato o de las obligaciones que había asumido respecto de terceros por ejecución del mandato. Por lo tanto, esto hipotéticamente podía suceder, eventualmente podía suceder, y entonces en ese caso este negocio era bilateral, era sinalagmático. Entonces, para responder a esta pregunta es que en esta idea se podría interpretar que en la idea primigenia, en esa idea primigenia, a través de esta incorporación del mandato, si incluimos el mandato, esta sinalagmaticidad no suponía una equivalencia de las prestaciones. En cambio, en la mentalidad del compilador, cuando lo sacó, porque dudó un poco que esto sea o no sinalagmático, el sinalagma obviamente suponía una equivalencia de prestaciones. Hoy, en realidad, se interpreta, porque obviamente toda la elaboración del avión sobre la noción de contrato, que también está después fundamentada, se puede en realidad deducir de muchos otros fragmentos conservados en el digesto que se le atribuyen al avión, de los cuales uno puede deducir, esto entonces, esta solución que él dio tiene su fundamento en esta definición que había dado de contrato. Hoy se interpreta que esta referencia al sinalagma es una referencia a la equivalencia de las prestaciones, no solo a la bilateralidad de las prestaciones, de las obligaciones, perdón. Es decir, no solo a que hagan hacer alguna obligación para las partes, tienen que ser estas obligaciones recíprocas y equivalentes. Muy claro, doctor, mil gracias. Obviamente presenta un problema muy grave y ahí es donde mete en crisis esta cosa, el agregado o no del mandato. El hecho de que si el término mandato estaba en el texto original del avión o no. No nos llegó el texto original porque fíjense que este fragmento no se toma directamente de la obra de Laveón, sino que se toma de una cita que hace Laveón, como hoy un autor podría citar a otro y transcribir lo que dice en un artículo, en un libro, que hizo Ulpiano, un jurista que vivió en el segundo y tercer siglo después de Cristo, es decir, muchos años después, que seguramente tenía él en su biblioteca la obra de Laveón. Pero no les llegó ni siquiera a los compiladores el texto de Laveón. Les llegó esta cita que hace Ulpiano, a ellos les llegó la obra de Ulpiano porque era más nueva, de 300 años, y ellos vivieron 300 años después. Entonces les llegó la obra de Ulpiano, donde Ulpiano cita esta idea de Laveón. Por lo tanto, todo lo que estamos diciendo acá puede ser un poco no apegarse a la realidad total, porque no sabemos qué es lo que nos llegó. Si lo que nos llegó es así o si en realidad le hicieron decir una cosa distinta. Pero bueno, nosotros partimos de la base de que en realidad llegó el texto así como el autor lo había elaborado, con algunas interpolaciones que han hecho los compiladores. Eso lo sabemos y es fácil generalmente de comprobar. Tenemos que al lado de esta definición del avión, se desprende en realidad que el género próximo al que pertenece el contrato es el acto obligacional y que la diferencia específica es el sinalagma. La
La BEOM obviamente va a construir una noción de contrato que se estructura sobre la bilateralidad objetiva o funcional. Es decir, pone el acento en el sinalagma, en la parte funcional, no en la parte genética, es decir, en la parte estructural. Él parte de la base de que desde el punto de vista estructural el contrato es subjetivamente bilateral, porque es un acto bilateral obligante. Pero lo que lo caracteriza es el sinalagma, y eso permite, por lo tanto, que esta categoría no solo esté integrada por los contratos que él cita como ejemplo, los contratos consensuales típicos, locación, compra-venta, sociedad y, no sabemos, ahí el mandato, sino también las convenciones atípicas generadoras de obligaciones recíprocas, las que constituyen en realidad una concretización. Esto surge de otros fragmentos de la BEOM contenidos en el digesto, lo que constituiría esto una concretización de la buena fe y por lo tanto estos negocios atípicos serían también, como decía anteriormente, merecedores de ser tutelados con una acción. Con una acción que obviamente en este caso es una acción recíproca, tanto uno como otro. Él llegó a esta conclusión descomponiendo, como decía, la cuatripartición de los modos de contraer obligaciones, contraponiendo obviamente a esos modos tradicionales la figura del contrato y abriendo la figura contractual. Si por un lado tiene restringe la figura del contrato porque considera que contrato es todo aquello que genera obligaciones sinalagmáticas. Pero por el otro lado, en un sistema como es el sistema negocial romano, tiene la virtualidad y la ventaja de que resuelve el principal problema que se presenta en la realidad comercial romana de aquella época: abrir el sistema contractual romano a las figuras contractuales atípicas. Porque toda vez que exista ese esquema, esa figura del sinalagma, hay ahí un contrato y por lo tanto hay que reconocer una acción que hoy podríamos decir una acción contractual. Pero aquí no queda la historia, no es todo simple así. Porque en el ámbito del derecho romano nosotros tenemos en realidad otra corriente. Es decir, el derecho romano se desarrolla en casi 2000 años. Son muchísimos los juristas que intervienen y cada uno tiene, como sucede con el derecho actual, su opinión de la realidad, de cómo interpretar la realidad social, cuál en realidad interpretación hacer, cuál solución dar y sobre todo cuál figura utilizar para aglutinar la pluralidad de negocios contractuales. Y se desarrolló también en el derecho romano, casi en contemporáneo, otra idea que puso el acento en la consensualidad, en el elemento, digamos, subjetivo, en el consenso, en lo que ambiguamente se llama convencio en las fuentes. El máximo representante de esta corriente consensualista fue Sexto Pedio, un jurista que vivió ahí. No, se conoce poco de este jurista, hay muy poco conservado en el digesto de este jurista, pero se conservó una afirmación suya que fue, digamos, el punto de partida de esta corriente consensualista que dura hasta hoy. Vamos a ver nosotros al final de la clase de mañana, cuando tratemos los modos de los instrumentos latinoamericanos de armonización del derecho y la definición o la noción de contrato que se deduce de estos instrumentos, que en realidad hay uno que
en realidad sigue esta corriente. Se podría decir, quien lo hizo seguramente no se lo representa, pero imaginariamente se podría decir que hay un larguísimo hilo de conducción entre ese proyecto del 2015, o sea, del siglo XXI, y la noción de contrato de esta corriente consensualista que, por lo que nos ha llegado a nosotros, comienza con Sextopedio. ¿Qué dice Sextopedio? ¿Qué dicen o mejor dicho, qué nos dicen las fuentes que dijo Sextopedio? Sextopedio habría afirmado que no hay ningún contrato que produzca por su naturaleza obligaciones que no contenga en sí una convención, es decir, un acuerdo. Con lo cual, ya se trate de un negocio que requiera la forma verbal, la forma escrita, la entrega de una cosa, o que se perfeccione por el simple consentimiento. Es decir, todos los negocios, dice él, presuponen un acuerdo. Esto en realidad, leído así, sembra una verdad de perogrullo. Es cierto que, por ejemplo, en un contrato de mutuo civil, que es un contrato generalmente real, para que surta efectos, para que se perfeccione es necesario la entrega de la cosa. Sin la entrega de la cosa no hay contrato de mutuo. Por lo tanto, no hay obligación por parte de quien recibe de restituir. Y no hay ni siquiera obligación de quien da de darla, porque todavía no ha dado, y como no ha dado, el contrato no se ha perfeccionado. Pero es lógico que entre ellos existe ya un acuerdo que está fuera del ordenamiento jurídico, porque en algunos ordenamientos jurídicos no está tan fuera, en otros está fuera. Por ejemplo, hay ordenamientos jurídicos donde la promesa de contrato real no tiene efecto, no da acción para exigir el cumplimiento. Por lo tanto, en ese caso, obviamente, el acuerdo de las partes está fuera del régimen del ordenamiento jurídico. Para que nazca la acción, para que sea vinculante ese contrato, se requiere el acto material de entregar la cosa que constituye el objeto del contrato. Pero es lógico que antes de ese acto las partes se han puesto de acuerdo. Entonces es lógico decir que ningún contrato, incluso aquellos que requieran de una determinada forma para su eficacia, suponen un acuerdo. Siempre tiene que haber un acuerdo entre las partes. Hay muy pocos casos en los que existe, hoy hay supuestos de contratos sin acuerdo. A veces se habla de contratos sin acuerdo, el acuerdo existe, es tácito. Hay casos excepcionalísimos en que el ordenamiento jurídico impone, que la jurisprudencia pudo haber reconocido la existencia de un vínculo contractual sin que exista un verdadero acuerdo, porque en realidad había tutela la confianza o tutela, y por lo tanto en ese caso está siempre en juego la buena fe, los actos propios, etcétera, etcétera. Pero estos son casos excepcionalísimos. En el 99% de los casos, lo que dijo Sextopedio está presente en todos los contratos. Entonces, es evidente que no hay, que en principio esto no tendría que modificar nada. Lo que pasa es que esto fue interpretado generalmente por otros juristas como que en realidad el consentimiento era un elemento necesario y único para que exista contrato. Para que exista contrato es necesario el consentimiento. El resto de los elementos vienen después. Estas ideas, esta primera idea, en realidad fueron después desarrolladas por dos juristas muy famosos, uno Gallo, el otro Ulpiano. Son muy famosos porque las obras de estos nos han llegado. La de Gallo nos llegó toda la obra. Es uno de los pocos que nos llega el libro, el de las instituciones de Gallo. Y la obra de Ulpiano tal vez es el jurista que más fragmentos de él están conservados en el digesto. De todos los juristas, él es uno de los que se han conservado más. Entonces, Ulpiano en realidad elabora una teoría general de la convención.
no elabora una teoría general del contrato, no existe, decíamos, una teoría general del contrato, salvo esa noción general de contrato que elaboró Labión. Él elabora una teoría general del contrato, Ulpiano, de la convención, partiendo de la afirmación de Pedio, porque esta afirmación también la debemos a él la conservó en su obra. Entonces, él echa mano a la afirmación de Pedio y consideraba que la convencio, entendida como el acto subjetivamente bilateral obligante, es un género comprensivo de dos especies. Por un lado, del contrato, integrado por figuras típicas y por las atípicas sinalagmáticas. Lo que lo caracteriza al contrato es que se le va a reconocer una acción para exigir su cumplimiento, y después integra como una segunda especie la categoría convencio, el pacto, que en realidad está integrado por figuras atípicas no sinalagmáticas. Como son figuras atípicas no sinalagmáticas, no pueden integrar la figura del contrato, y por lo tanto no otorgan acción, sino que otorgan una excepción. El pacto es una cláusula a través de la cual se puede modificar un contrato típico. Esa cláusula, sobre la base de un acuerdo de las partes, esa cláusula no otorga la posibilidad de que él en juicio le pueda oponer una excepción, la excepción de pacto. Entonces, lo que caracterizaría el común denominador, obviamente, de todas estas figuras es la convención entendida entonces como acto subjetivamente bilateral obligante. Pero desde aquí y hasta las codificaciones modernas, se comienza, por lo tanto, a confundir en las distintas elaboraciones jurídicas la convención como género al que pertenece el contrato, junto con el pacto. Después vamos a ver que en un determinado momento histórico, en realidad, desaparece la figura del pacto. El pacto se transforma en contrato, porque desaparece, y por lo tanto otorga cualquier acuerdo que tenga ciertos requisitos, ciertos elementos, que son los elementos del contrato, va a obligar como contrato. En ese proceso nuevamente de expansión de la noción de contrato, que va a culminar con el justnaturalismo, con el predominio de la voluntad y por lo tanto con el acento puesto en la voluntad y por lo tanto en el elemento voluntario, y en el contrato el elemento voluntario es el consentimiento, que llegará después a los códigos. Entonces decíamos, acá comienza con Ulpiano la confusión entre la convención como género al que pertenece el contrato y como elemento del mismo, lo que se traducirá en la sinécdoque que vamos a ver que presentan muchos códigos modernos, entre los cuales cuando definen el contrato por género próximo, diferencia específica y después por partición, entre los cuales el causante de este vicio, que después será copiado por muchos otros, es el código francés de 1804. Digo el código francés de 1804 porque el código francés del 2024 no contiene más esta definición de contrato y por lo tanto no incurre más en este vicio de la sinécdoque. Las distintas críticas aquí, principalmente porque ese fue la fuente de la codificación latinoamericana, incluso de la vigente, no solo de la pasada, es el texto original del código francés, no el que se modificó en el 2016, y por lo tanto la referencia a él que vamos a hacer en el día de hoy, en el día de mañana, tienen que ver o se vinculan con el texto originario, con el de 1804, no obviamente con el del 2016 en adelante, en vigor en el 2018, es decir, con el vigente hoy, porque el vigente hoy en realidad ha corregido esta definición deficiente que presentaba el código francés, de la cual ya se había
dado cuenta Bello, por lo cual Bello no la reproduce este vicio en su definición y por lo tanto ese vicio no está presente hoy tampoco, no solo en el Código de Chile, sino también en los códigos que han seguido el proyecto de Bello, como es el Código colombiano. Vamos a ver qué hizo en cambio, casi 200 años después, el redactor del proyecto del 2023 colombiano. Sí corrigió, corrigió la definición, como les dije anteriormente, del Código de Comercio, que influenciado por el italiano incurre también en este error, o si por el contrario lo reprodujo. Entonces, tenemos que a ver, ¿por qué no me baja? Ahora, vamos a ver de esto qué es lo que quedó en nuestra tradición jurídica. Acá vamos a hacer una síntesis porque saltamos el gran desarrollo que estas dos corrientes tuvieron durante el derecho intermedio. Fíjense que en la mayor parte del derecho intermedio, las dos corrientes se mantuvieron en un determinado momento, pero una va a ganar, que es como decíamos, la consensualista. Y por lo tanto, la teoría, la noción labeoniana queda un poco escondida. Ya estaba escondida en la estructura del digesto, porque esta corriente subjetivista, en realidad, del contrato se desarrolla en el derecho romano y el desarrollo de categorías generales en el denominado derecho bizantino, que es el derecho postclásico, el derecho incluso posterior, inmediatamente anterior a la compilación y después posterior, un derecho romano tardío, que obviamente no responde a la magnificencia del derecho romano de la época clásica. Y ayudó en parte a esto el hecho de que los compiladores hayan conservado esta construcción que hizo Ulpiano de la teoría general de la convención, donde confundía convención género próximo con convención acuerdo, por lo tanto elemento caracterizante del contrato, y la cita esa de Sextopedio en el libro segundo del digesto, es decir, al inicio del digesto, en el título 14 del libro segundo, mientras que la definición de Laveón terminó en un título residual, que es el título 50, que es el título 16 del libro 50, el último libro del digesto, que es donde los compiladores conservaron un listado de definiciones y de reglas jurídicas. Entre estas definiciones habían conservado esta definición de contrato dada por Laveón, de tal manera que le dieron una cierta jerarquía en el sentido de que fue una definición que le diera un cierto significado y una cierta importancia porque la conservaron en el listado de definiciones fundamentales de la jurisprudencia romana, pero le dieron menos visibilidad, lo colocaron en el último libro. Hay que tener en cuenta también que que mientras los romanos sabían el griego, porque era el inglés de la época, digamos, o el francés del siglo pasado, a nivel internacional, en el derecho, en el alto medioevo, el griego se perdió, el griego antiguo no se conoció, y por lo tanto quien estudiaba el digesto, es decir, los glosadores, no pusieron atención a los términos griegos empleados en el digesto, y aquí el término fundamental es el término sinalagma, el término griego, porque no lo conocían, no conocían el griego. El griego se redescubre después por los humanistas, y por eso van a ser los humanistas los que van a relanzar esta definición de
del avión de contrato porque comprenden mejor esta referencia al sinalagma. Vamos a pasar ahora, hecha vamos a hacer un salto. Yo antes de hacer ese salto, tal vez para ustedes, podemos hacer una pausa de unos 10 minutos. ¿Están de acuerdo de hacer una pausa de unos 10, 15 Perfecto, minutos? doctor. Doctor, está perfecto. Claro que sí, muchas gracias.